Hola hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios te cuide. ¿Cómo tú estás? Espero que estés bien, que sigas orándole al Señor, que sigas siguiendo el camino del Señor correctamente. Espero que tú estés buscando al Señor y no estés perdido. Espero que tú estés en santidad y asimismo puedas salvarte. Dios te bendiga mucho, hermano. Que el Señor bendiga a cada persona que me ve, si es de República Dominicana, si es de Guatemala, Puerto Rico, Argentina, Italia, de cualquier lugar del mundo, de Latinoamérica, Europa, Asia, África, etcétera, etcétera, etcétera. Si es de Asia Menor, donde están mis hermanos de Israel, en fin, Dios lo bendiga mucho a ustedes. También que el Señor bendiga a la santa nación de Israel, donde el Señor pronto gobernará y será glorificado por nosotros. El Señor cuida a mis hermanos que están en Israel. Muchos están orando, otros están celebrando la fiesta del Señor. Que el Señor los cuide, los sane y los limpie de su pecado. A todos ustedes que me están viendo, y que el Señor bendiga a cada nación donde hayan hermanos predicando, buscando al Señor. Donde el Señor está ahí, significa que usted está en santidad, hermano. Bueno, ustedes están conmigo acá, donde yo estoy hablando y ustedes están atendiéndome. Dice la palabra de Dios que donde hay uno o dos orando, ahí el Señor está. Así que estate atento, hermano, de que si tú buscas de Dios, Dios está contigo y Él te cuidará. Así que confía, hermano. Dios te bendiga. Quiero hablar un tema importante donde quizás muchos cristianos no tienen no tienen quizás la definición o no entienden este tema importante que es sobre el infierno y sobre cómo uno puede perder su alma, como también cómo uno puede salvar su alma al Señor, cómo uno puede salvarse y no perderse. Hermano, primero que todo leamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos ayuda a interpretar y también nos ayuda a aprender y a tener conocimiento de la palabra del Señor, hermano. Así que siempre hay que estar atento leyendo la palabra, porque ningún cristiano puede predicar sin la palabra de Dios, ya que en la palabra de Dios está toda la verdad y todas las cosas reveladas. Dice la palabra de Dios, la Torá, en Corintios capítulo 15, verso 51. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51. Si usted quiere puede pausar el video para buscar el pasaje en la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 15, verso 51. Y dice así la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si usted está ahí, puede también pausar el video, pedirle entendimiento al Espíritu Santo para que se lo comparta, porque quizás, quién sabe si usted no entiende muchas cosas de las que digo. Si usted quiere, pausa el video, ore y pídale entendimiento al Señor, para que el Señor logre darle entendimiento y aprendizaje. Bueno, dice así, 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Verso 50. Vamos a comenzar desde el verso 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí les cuento un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, verso 52, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocarán trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria.
Bueno, ¿a qué se refiere esto, hermano? Esto es un versículo muy importante. Si ustedes miran el título del capítulo 15, habla de la resurrección de los muertos. Pero mire este consejo que nos da Pablo, el apóstol, el último apóstol. Voy a bajar el brillo para que no se refleje en mis lentes la pantalla. Aquí nos habla sobre si los muertos podrán resucitar. Porque usted sabe que un cristiano que busca de Dios se podrá salvar. Porque usted sabe que, bueno, podría venir la muerte o también podría venir el arrebatamiento. Entonces, si un hombre que es pecador, que es corruptible, que es una persona que no es cristiana, no tiene ninguno de los requisitos para ser cristiano, ¿qué pasaría con esta persona si moriría? Esta persona si muere podría ir perder su alma, porque el cuerpo del polvo vino y del polvo quedará, porque el cuerpo es como un envase, es como un cascarón que nosotros tenemos. Entonces, el cuerpo queda enterrado bajo tierra, donde pronto será eh, descompuesto y nuestra alma, porque hay personas que no tienen el espíritu. Yo tengo espíritu, un espíritu. Y usted que es cristiano, que se bautizó en el nombre del Señor, usted tiene un espíritu que viene mediante del Espíritu Santo del Señor. Pero los hombres que no buscan de Dios, que nunca se han arrepentido, o posiblemente se han arrepentido, pero siguen su mundo como si nada. Personas que no se han inclinado al Señor para pedirle que le comparta su Espíritu Santo, no tienen espíritu. Y al no tener espíritu es imposible que un hombre que muera sin espíritu vaya a salvarse, ya que es mediante el espíritu que uno puede salvarse. Por ejemplo, cuando Juan el apóstol estaba en la isla de Patmos, en la cárcel, le podría decir cárcel o prisión, no sé cómo se le podría decir. Justo ahí Juan está entre la multitud, bueno, entre los prisioneros, y Juan está ahí orando. Pero de la nada Juan, al ir orando, su espíritu es llevado al cielo, al tercer cielo, que viene siendo el reino del Señor. Y ahí Juan ve las visiones, bueno, no son visiones, ahí Juan ve a los 24 ancianos y ve al juicio ya preparado. Entonces Juan le pregunta al ángel, un anciano se le acerca y Juan le pregunta que quiénes son, etcétera, etcétera. Esto pronto lo voy a leer en otro momento. Solo estoy cogiendo como un poco de esa parte del Apocalipsis para que entiendan. Entonces, ¿qué pasa? Que Juan, mediante su espíritu, viajó al reino del Señor. ¿Cómo usted puede salvarse? Puede salvarse mediante el Espíritu Santo. Si usted es una persona cristiana que busca de Dios, usted puede salvarse si tiene el Espíritu Santo, porque mediante el Espíritu Santo nosotros podemos ir, ya que como así Juan vio al Padre, perdón, o sea, no es que lo vio, sino que vio a los ancianos y vio que el juicio se estaba preparando. Así como Él subió al reino, así nosotros nos salvaremos con nuestro espíritu, ya que con el Espíritu Santo nosotros podemos salvarnos. Cuando a Juan le pasó eso, su cuerpo estaba en lo terrenal, estaba en el mundo, pero su espíritu estaba con el Señor. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué nos da a enseñar esto? Que de la única manera que nos podamos salvar es, primero que todo, arrepentirse de sus pecados, saber que lo que hizo está mal, dar su corazón al Señor, permitir que el Señor entre mediante tu corazón. Pero si no permites que el Señor entre en ti para salvarte y para sacar toda la contaminación, o sea, el pecado, tú no te puedes salvar. Porque si no hay un arrepentimiento donde la sangre del Señor trabaje
para que todo pecado sea consumido, tú no te puedes salvar, hermano. Tú puedes ser la persona más buena del mundo, pero si tú no te arrepientes, te arrodillas al Señor y al Señor le pides perdón con todo tu corazón y el Señor te perdona con sus pecados, tú no te puedes salvar. Si tú no haces eso, no te puedes salvar. Segundo, para salvarse también hay que estar en santidad, porque si tú te arrepientes y luego vuelves al mundo, no te vas a salvar. Porque dice la palabra de Dios, no podemos servir a dos señores. A uno adorarás y al otro aborrecerás. Eso quiere decir, hermano, de que si usted tiene un pie en el mundo y otro en lo celestial, refiriéndome en lo cristiano, tú no te puedes salvar, hermano, porque dice la palabra bien claro, no puedes servir a dos señores. Todo lo que hay en este mundo es vanidad, porque pronto todo esto se convertirá en polvo. Recuerda que la palabra de Dios dice que estamos aquí, pero no somos de aquí. Nuestro reino está en el reino del Señor. Entonces, siguiendo con el tema, si una persona se pierde, ¿a dónde irá? Si una persona que es corrupta, que ha hecho todo malo en la palabra, perdón, en el mundo, ¿qué pasará con esa persona cuando muera? Le voy a hablar de un versículo muy importante que está en Lucas capítulo 16, verso 20. Y este capítulo es muy importante porque habla sobre lo que estoy hablando yo. Vamos a San Lucas capítulo 16, verso 20. Perdón, verso 19. Lucas capítulo 16, verso 19. Lucas está después de Marcos, por si no saben. Y antes de Marcos está Mateo. En el Nuevo Testamento es la tercera carta. Como digo, siempre usted puede pausar el video para buscarlo, pero lo voy a leer mediante ya lo he encontrado. Entonces dice Lucas capítulo 16, verso 19. Fíjese el título, el rico y Lázaro. Vea usted lo que dice aquí, que es muy importante, presta atención. Había un hombre rico que se vestía con púrpura y de lino fino. Hacía cada día banquete de esplendidez. Verso 20. Había también un mendigo llamado Lázaro y que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. O sea, Lázaro estaba cerca de la puerta del rico, estaba lleno de llagas. Para los que no saben qué es llagas son como heridas graves. Entonces, verso 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Usted sabe que si un perro lame una herida grave que usted tiene, eso duele mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que las migajas del mendigo caían sobre la mesa. Migajas son como los pedacillos de comida que usted deja caer cuando come, por ejemplo. Entonces, verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos que Abraham y Lázaro y vio de lejos que a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, no, en su seno, me refiero en el paraíso. Entonces, verso 24, él dando voces dijo al padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí nos damos cuenta de que el infierno no es como dicen los satánicos. No es como dicen los mundanos, donde dicen que van a ver una mejor vida. No puedo decir esto porque si lo digo posiblemente me eliminen el video. Pero hablan pura barbaridad y pura barrabasada, hermano. En el infierno no hay vida, refiriéndome a que no es mejor que el paraíso. En el infierno, pronto aquí lo verán. Ustedes ya vieron que
decía el rico que le mande a Lázaro que moje su dedo en agua para que se lo ponga en su lengua, ya que estaba en tormento de calor, de llamas. Aquí nos damos cuenta de que el infierno es como una prisión de almas perdidas, donde pronto serán sacadas para el juicio del Señor, el juicio del gran trono blanco. Entonces, sabiendo que el infierno no es un lugar bueno, es como una prisión donde ahí permanecen las almas perdidas, ya que pronto serán sacadas para el juicio. Entonces vemos en el capítulo 25, escucha esto. Pero Abraham le dijo, hijo mío, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. O sea que si cualquier persona va al infierno, es imposible que sea salvado y perdonado, porque el Señor muchas oportunidades le dieron a estos hombres vanos, muchos profetas les envió y los ignoraron. Así que acá ya no hay oportunidades, aquí se acabó todo, porque mediante usted muere, si usted no se salvó, ya perdió su alma para siempre. Escuche lo que dice aquí, verso 27. Entonces le dijo el rico, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Usted escuchó esto? Aquí se refiere que ahí tienen la palabra de Dios, ahí tienen la Torá y también tienen a los profetas. ¿Por qué no lo escucharon? Pero ahora cuando van al infierno, cuando pierden sus armas, ahí es donde vienen a arrepentirse, donde ya es muy tarde. Leemos verso 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Te escucha esto, hermano. Así es como las personas pierden su alma, siguiendo este mundo lleno de vanidades, lleno de corrupción, lleno de pecado, en vez de seguir al verdadero evangelio del Señor, porque el Señor tiene compasión con nosotros, Él murió por nosotros y murió por nuestros pecados, y podría venir mucho antes en el arrebatamiento, pero no ha venido porque quizás Él nos está dando una prórroga, nos está compartiendo una oportunidad para que unos cuantos se arrepientan de sus pecados y se salven y sean bautizados, unos cuantos hasta que venga el rapto. El Señor es paciente con nosotros. Dice la palabra de Dios en Pedro, creo, perdóname, creo que en Pedro lo dice. Y si me equivoco, lo pondré en los comentarios, pondré el versículo porque la verdad es que no recuerdo. Dice, el Señor es paciente con nosotros, no dejando que ninguno se pierdan, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso quiere decir de que quizás el Señor en este momento nos está dando una prórroga y nos está permitiendo que nos podamos arrepentir. Así que tú que me escuchas, si no quieres perderte y sufrir como este pasaje que he leído de la palabra, arrepiéntete de tu pecado, porque el infierno sí existe y no es una vida mejor. Será un castigo horrible, hermano, porque el infierno es como una cárcel donde las almas que se pierden viajan a ese lugar y ahí sufrirán, habrá tormentos, será difícil,
pero no podrán suicidarse, no podrán hacer nada para dejar de sufrir hasta que llegue el tiempo del juicio del gran trono blanco, que eso está en Apocalipsis, capítulo capítulo 20, verso 11, se lo voy a leer. Capítulo 20, verso 11 de Apocalipsis, el juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios. Fíjese de esto. Usted no crea que son muertos grandes, gigantes y otros pequeños de tamaño. Aquí habla bien sobre el rango de cada persona, porque cuando menciona personas a muertos grandes, se refiere a personas importantes de este mundo, personas capitales, generales, presidentes, globalistas, personas importantes de este mundo, como también a los pequeños que somos nosotros, que no somos importantes y que somos como quien dice esclavos, se podría decir. Somos como esclavos, se podría decir un ejemplo. Tampoco me refiero a que seamos esclavos, sino como personas que no somos como ricas, por ejemplo, o importantes, famosos, etcétera. Entonces dice, de pie ante Dios. ¿A qué se refiere esto? Que no podrán ponerse de rodillas, porque ya no habrá más perdón. Así que por eso se refiere de pie ante Dios. Y dice así, verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Vemos aquí que él menciona los libros en plural fueron abiertos, y hay un libro en singular que él menciona, y el libro de la vida. Donde él dice los libros, aquí donde menciona los libros en plural, se refiere a los libros donde todo fue escrito sobre nuestra vida. Porque todo lo que usted está haciendo está escrito en los libros. Ahí aparecen todas tus obras. Ahí aparecen todas las cosas que tú has hecho en esta vida. Todas las cosas malas y vanas y corruptibles que has hecho. Como también las hazañas cristianas, como salvar almas, predicar la palabra, orar, ayunar, ¿entiendes? Entonces, los cristianos no van a estar en este juicio. Los que sirvieron a Dios con todo su corazón no estarán en este juicio, ya que este juicio es preparado para las personas que perdieron sus almas en el infierno, ya que el juicio de los cristianos será en el arrebatamiento, porque en el arrebatamiento seremos salvados, pero también seremos juzgados. Entonces dice, verso 13, y el mar entregó a los muertos, y habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos. El Hades y la muerte. Existe un ángel llamado la muerte, donde mediante él usted puede resucitar o ir al infierno, porque mediante ese ángel existe la resurrección. Pero mire aquí, el Hades es el infierno. Lo que pasa es que tiene varios nombres, como el Hades, el Sheol, etc. Entonces, verso 13, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. La segunda muerte es refiriéndose a la muerte eterna. Entonces, aquí dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego, donde en el lago del fuego es una muerte eterna, donde van a dejar de existir. Es decir, que cuando el Señor lanza al Hades y a la muerte, significa que ya no habrá más muerte ni más castigo, porque todo lo que fue castigado y muerto será pasado. Entonces dice, verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago del fuego. El que fue al infierno y luego de varios tiempos fue sacado del infierno y lo fue llevado al juicio del trono blanco. Y desde ahí serán juzgados según sus obras. Y por más que no quieran, serán enviados al lago del fuego. Hay personas que relajan con estas cosas. Hay personas que bromean con estas cosas. Pero tengan en cuenta que todo lo que está escrito en la palabra ya está revelado. Y al ser revelado, aquí cuenta cómo será todo el final, cómo será todo, cómo el Señor va a reinar, cómo el Señor gobernará y cómo el Señor destruirá a todo lo corrupto y todo el mal. Pero si usted se quiere salvar, hermano, si usted desea salvarse, le voy a leer un versículo para que atiendan. Voy a poner el teléfono aquí para buscarlo, ya que no puedo sostenerlo con dos manos. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses está después de Colosenses. Y después de Colosenses está Efesios. Después de Efesios está Gálatas. Y después de Gálatas está Segunda de Corintios. Para ayudarlo a ubicarse. Entonces, en Primera de Tesalonicenses vamos al capítulo 4. Y en el capítulo 4 vemos que dice esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 1. Vea el título. El título dice así. Déjame poner el teléfono aquí. Y el título dice así, hermano. La vida que agrada a Dios. Vemos aquí que menciona estos importantes versículos. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Verso 2. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Verso 8. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, para que vea que el Señor te ama. Él se entregó y murió por nosotros y también nos dio su Espíritu Santo. Leemos verso 9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así que con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y ahora leamos
Leamos el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, pero verso 13. Leamos el título que dice así: La venida del Señor. Dice así: Tampoco queremos, hermanos, verso 13, que ignoréis acerca de los que duerman, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanzas. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Muertos en Cristo, a esto se refiere claramente a las personas que murieron con el Señor. Es decir, cuando una persona muere antes de que venga el arrebatamiento, esta persona no se queda, su alma no se queda en la tumba, su alma asciende al reino de Dios hasta que llegue el arrebatamiento. Le contaré. Seguiré leyendo, verso 17. Luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿A quiénes ellos se refiere? Se refiere a las personas que murieron antes del arrebatamiento. Porque antes de que llegue el arrebatamiento, muchos seguiremos vivos y nos iremos con el Señor. Pero antes de que nosotros nos vayamos con el Señor, dice la palabra que primero los que murieron primero, antes del arrebatamiento, que ascendieron al reino del Señor, bajarán y con su cuerpo, bajarán con su alma, y de su cuerpo, del polvo que hay en la tumba, de ese polvo crecerá un nuevo cuerpo carnal. Me refiero carnal, o sea, no carnal así, sino me refiero a un cuerpo como un envase también, pero un envase, pero como un cuerpo espiritual, porque nuestra alma no tiene cuerpo. Por lo tanto, cuando venga el arrebatamiento, los muertos que murieron antes del arrebatamiento vendrán y del polvo volverán a resucitar con un cuerpo. Entonces dice aquí, en las nubes para recibir al Señor, verso 17, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Este es Pablo, el apóstol. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y que cuando digan paz y seguridad, sabed que vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer que está encinta, o sea, que está en parto, embarazada. Y no escaparán, más vosotros, hermanos, que no estéis en tinieblas, para que aquel día no os sorprendas como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Wow, qué lindo es ese versículo. Dice, por lo tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos, oremos, hermano, de noche, porque de noche es la hora, en la madrugada, donde los demonios comienzan a andar, en la madrugada donde todos dormimos inconscientes. Esto lo mencioné en la prédica anterior. En esos momentos donde los demonios comienzan a trabajar, refiriéndome a hacer sus tormentos, a provocar de que una persona sea abducida. Entonces, tenemos que orar en la madrugada. Es importante que oremos en la madrugada o antes de dormir y cuando nos despertemos, porque
hay muchas cosas que están sucediendo hoy en día. Y los demonios andan sueltos haciendo cualquier cosa. Hermano, seguimos leyendo. Este versículo muchos no lo van a entender. Porque dice el capítulo 5 de Primera de Tesalonicense, verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de una mujer encinta, y no escaparán. Hermano, esto yo lo expliqué, pero en una prédica que hice creo que hace un año. Esto hace referencia a la gran tribulación, cuando ya comienza las 70 semanas de Daniel. Y este versículo hace referencia porque, voy a poner esto aquí para hablar más claro y más rápido, para que no pase tanto tiempo, porque no tengo tanto espacio. 36 minutos. Bueno, hermano, entonces, aquí habla sobre cuando venga el arrebatamiento, cuando venga el rapto, que el Señor busque a su pueblo amado, a su pueblo que estuvo en santidad, y se vaya, pronto vendrá. En ese momento, cuando las personas se vayan con el Señor, sus familiares enloquecerán, porque van a decir que, por ejemplo, mi hijo estaba al lado mío y ya no está, tal persona estaba al lado mío y ya no está, estaba hablando con alguien y pestañeé y de repente desapareció, y se va a armar un caos en el mundo. Se armará un caos en el mundo. Y cuando llegue esos momentos de caos donde todo el mundo enloquezca y estén confundidos de cómo va a ser que una persona que está aquí desaparezca de la nada. Porque las personas no van a entender por qué desaparecieron. Otros van a decir, se lo llevaron los ovnis, lo capturaron los extraterrestres. Pero hermano, no va a ser así. Muchos son ignorantes y por eso estarán así. Otros de cristianos sabrán que cuando se queden y muchas personas se vayan, sabrán que el arrebatamiento pasó. Pero las personas ignorantes que no saben lo que pasó, van a enloquecer. Van a enloquecer, hermano. Se va a hacer un caos en el mundo después del arrebatamiento. Porque millones de niños, personas, jóvenes, adultos, ancianos, nos iremos con el Señor. Y vea usted que cuando esto pase va a llegar alguien que va a intentar calmar al mundo de este caos. Pero cuando llegue ese momento, dice la palabra que este hombre hará calmar a todo el mundo de ese caos. Y este hombre hoy en día es una persona que quizás tiene demasiadas maestrías, está haciendo cola quizás para ser presidente o algo así. Pero fíjese que cuando llegue ese momento que este hombre intente cambiar al mundo y haciéndolo calmar, será llamado las 70 semanas de Daniel esa época, que aún no ha llegado. Y cuando eso pase, ya nosotros no estaremos aquí. Nosotros los que servimos al Señor y dormimos en Él, no estaremos aquí. Entonces, en ese momento, el mundo va a cambiar y vendrá el nuevo orden mundial, donde vendrán diferentes leyes, un solo gobierno mundial, un solo presidente al mando que gobierne el mundo, refiriéndome a un solo presidente mundial. Muchos presidentes de las naciones de hoy en día han mencionado, por ejemplo, el expresidente de mi país, llamado Danilo, él habló y dijo que necesitamos a un gobernador mundial. Escuché esto y no solo él, muchos presidentes de otros países lo han mencionado. Pero muchos ignoran eso porque no saben y no lo entienden. Pero cuando llegue ese momento, cambiarán las leyes. El mundo será otro. Ustedes no se han fijado que en el dólar dice Novus Orden, no me acuerdo cómo se dice en ese idioma, pero dice nuevo orden mundial y se halla una pirámide y arriba de la pirámide hay como una especie de triángulo con un ojo que le dicen el ojo que todo lo ven. Y si usted se fija, este triángulo arriba de la pirámide todavía no ha tocado la pirámide, pero cuando la toque, ahí será el momento de las 70 semanas de Daniel.
Y cuando eso pase, llegará la gran tribulación y llegará todo el trabajo de los títeres de Satanás, porque todo está planeado. Pero como muchos no saben, ya que ha ocurrido guerra como la guerra de Ucrania, que es una cortina de humo, es una cortina de humo. Mientras usted está atento a esa guerra, detrás de la cortina hay otras personas haciendo cosas feas. Entonces, cuando llegue este momento, eh, va a gobernar una persona, un solo presidente, un solo gobierno, una sola religión. Por eso es que el Papa Francisco está planeando todo esto como una sola religión. Porque él hizo que haya una iglesia judía, otra musulmán y otra católica. Otra, no recuerdo. Pero dese cuenta que cuando eso pase, vendrá alguien que gobernará como presidente a todo el mundo, ya que se hará como un solo presidente, un solo gobierno. Y cuando eso llegue, hermano, se le llamará a esa época la gran tribulación, porque muchas cosas van a cambiar. Y cuando todo eso llegue, según la Biblia, esa época durará 3 años, 7 años. Entonces, a la mitad de esos 7 años, después de 3 años y medio, dice la Biblia que alguien, cuando estén comenzando esos 7 años, alguien hará un tratado, un contrato, donde se hallará paz y seguridad y no habrá más guerra. Este hombre va a venir como a arreglar el caos que se ha causado en este mundo. Todas las guerras, este hombre va a venir y las va a calmar. Y todo el mundo lo va a alabar. Todo el mundo lo va a alabar porque ese hombre va a hacer cosas buenas, pero en realidad estas cosas son actuadas. Porque luego de que pasen los 3 años y medio, esta persona se va a convertir en alguien diferente y va a hacer cosas terribles, hermano. Va a hacer cosas terribles. Entonces, esta persona se halla en Daniel capítulo 7. Vamos a Daniel capítulo 7. Vamos a leer esto rápido. En Daniel capítulo 7 dice que Daniel tuvo un sueño. Él estaba en la arena del mar y él tuvo un sueño y visiones de su sueño. Entonces en su sueño él vio, según él, miraba yo en mi visión y he aquí los cuatro vientos combatían en el gran mar. El gran mar se refiere al mar Mediterráneo. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una a la otra, subían del mar. Verso 4. La primera era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue lanzada y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies de manera de hombre y fue dado corazón de hombre. Y he aquí a esta bestia se le da a conocer. Si usted va a Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y en ese sueño él vio una estatua que tenía la cabeza de oro y también tenía el pecho y los brazos de plata y el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies mezclados con hierro y barro. Y dice él que en ese sueño él vio como una roca cortada, no con mano de hombre, se le dio entre los pies a la estatua. Cuando le dio entre los pies, la estatua se cayó. Y la piedra cayó encima, la roca, y destruyó toda la estatua. El que tiene entendimiento, oiga, esta estatua representa a 5 reinados, a 5 imperios, 4 ya han pasado. Y veamos aquí que dice, la segunda bestia era semejante a un oso, que representa al pecho de plata. Entonces ya vimos que el león representa la cabeza de oro, representando al imperio de Babilonia. Y el oso representa el pecho de plata. Leamos.
semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que el otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave, y en sus cabezas tenía también esta bestia en 4 cabezas, y le fue dado dominio. Y esta bestia representa al imperio griego, representando el vientre de bronce. También representa a Alejandro el Magno, donde fue un joven que gobernó muchos imperios y muchos lugares, pero atento a la cuarta bestia. Después de esto miré que yo en mi visión en la noche, y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, y en la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba en sus pies. Y era muy diferente de las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 3 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que un cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía un ojo como hombre, y boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó anciano de días, representando a Yahweh. Bueno, ya vimos las 4 bestias. Le voy a dar la definición correcta. Déjenme poner una cosa en la televisión para que vean. Voy a pausar el video. Podría poner esa cosa en el teléfono, pero si lo hago, se cancela la grabación de la cámara. Así que voy a pausarlo. Esperen un momento. Bueno, hermano, ya encontré la imagen. Disculpen, duró un buen rato porque mi televisión es un poco antigua, y estaba intentando abrir el navegador para buscar la imagen, pero se cerraba automáticamente. Entonces, aquí está. Miren, ahí está la estatua de Nabucodonosor, donde representa que cada pieza de su estatua tiene diferente color, material y significado. También están las bestias al lado de la estatua. Entonces la voy a leer, ya que si la pongo así se ve invertido. Vean aquí que dice el león. Este león, la cabeza de oro, y el león es un símbolo popular de Babilonia. Representaba el imperio mundial de babilónico desde el año 608 hasta el 538 a.C. Está grabando, sí. Entonces, las alas de las águilas describen las veloces conquistas de Nabucodonosor. Entonces, el oso medo-persa es un imperio que gobernó después de Nabucodonosor, porque Babilonia fue gobernado del segundo imperio llamado los medos y los persas, que hoy en día se le llamó, porque se le cambió el nombre se le cambió en el año 1935 a Irán. Entonces, representando que Irán es Medo-Persia, entonces Babilonia es Irak. Irak fue el primer país que existió en el mundo llamado Babilonia. Seguimos leyendo. El oso, que representa al pecho, si se ven, está al lado, dice: en el año 538 a.C. se estableció el imperio de los medos y persas. Las 3 costillas representan los países conquistados: Lidia, Babilonia y Egipto. Los persas fueron más fuertes que los medos y permanecieron mayor tiempo en el poder. Nota: se alzó de un costado más que del otro, refiriéndose a que los medos eran más fuertes que los persias. Perdón, los persias fueron más fuertes que los medos. Entonces, representando aquí que Daniel capítulo 7, verso 4, la primera fue como un león y tenía alas de águila. Bueno, vamos al tercero. Grecia, representando al leopardo con 4 cabezas y 4 alas, también representando al bronce. Las muy rápidas victorias representadas por 4 alas. Esperen, vengo ahora.